entonces vuelvo nuevamente ahí con cinco definiciones básicas antes de entrar al meollo del tema, que es la izquierda en la Unidad Popular. Mi primera definición tiene que ver con el golpe. Yo creo que fue una tremenda tragedia, significó el desplome de la democracia, el fracaso de la política, es sin lugar a dudas el quiebre mayor de nuestra historia. Fíjese, si uno revisa y busca compararlo con otros acontecimientos, la verdad es que no tiene ni siquiera comparación con la Guerra Civil del 91. A pesar de que el 91 murió mucho más gente que el 73. Y lo concreto es que llevamos ya 50 años sin todavía poder dar vuelta a la página. Es el dato duro. Yo diría, incluso hay todavía una parte bien importante del país que, por ejemplo, se niega a visitar el Museo de la Memoria, que lo ve todavía como algo lejano, como parte del otro sector, como una memoria que no es una memoria nacionalmente compartida. Yo, desde ese punto de vista, creo que el golpe no es simplemente una tragedia histórica, sino que es un drama actual. Es algo que todavía nos lacera, todavía es una herida que está abierta en la sociedad chilena. Yo quiero, a propósito de esto, decir que a mí no me parece que sea aceptable esta visión de repente dualista, que dice, mira, la verdad es que aquí hay como dos miradas. Hay una mirada oscura, el lado oscuro del proceso, que son los atentados a los derechos humanos, la violación a los derechos humanos, pero hay un lado luminoso que son las reformas económicas. A mí me parece que moralmente no es aceptable esa visión de las cosas. Esa es una primera definición. Segunda definición. Contra lo que mucha gente dice, yo creo que el golpe se pudo evitar. No obstante la enorme polarización social y política, yo creo que, como decía, el golpe pudo evitarse. El presidente Allende lo intentó. Está absolutamente establecido que él había resuelto, los días previos al golpe, había resuelto convocar a un plebiscito. Le había comunicado a los suyos su decisión. Esto es un dato historiográfico muy importante. Se la comunicó esta decisión al general Pinochet el día domingo 9, previo al golpe. El golpe fue el martes 11. El día domingo 9 a las 12 del día le comunicó al general Pinochet que iba a convocar un plebiscito. El Tomás Moro, eso está absolutamente establecido. Y todo indica que fue el general Pinochet el que alertó a los que estaban en los preparativos del golpe, que tomaron la decisión sobre la base de esa información de adelantar el golpe. El golpe estaba más bien previsto para los días de la parada militar, que era más fácil también encubrirlo con movilización de tropas, y se adelantó para el día martes 11 justamente para evitar que se anunciara un plebiscito que podía permitir una salida política. Entonces, para ese sector al menos, el tema ya no era resolver la grave crisis política que el país vivía, sino que el tema era dar un golpe y hacerse el poder. Yo tengo en ese sentido una visión distinta. Yo creo que se va a generar un debate muy importante en los próximos días. Se va a presentar el libro de Patricio Aylwin. Es un libro bien complejo porque no es un libro que se edita bajo el nombre de Patricio Aylwin, varios años después de su muerte. Lo han presentado en lo que yo conozco. De momento es un capítulo que publicó La Tercera hace 2 o 3 días atrás, que lo publicó bajo el rótulo de Archivos de Aylwin, el archivo secreto de Aylwin. La verdad es que no es un archivo secreto. Es una mezcla entre algunas notas que entiendo que las redactó él inmediatamente después de los acontecimientos, pero que están también mezcladas con reflexiones posteriores. Y incluso también alguien lo editó eso. Por tanto, entonces no es un registro fidedigno, exacto, historiográfico de lo que haya ocurrido, sino que hay una parte también de opinión. Y la opinión que se entrega, yo por lo menos lo que conocí, que es el capítulo sobre la última conversación de Aylwin con Allende, a mi juicio, contrasta con otras visiones que hay de las cosas. Concretamente, y tuve oportunidad también de confrontar esta información, un personaje que estuvo en esas conversaciones, que fue testigo de esas conversaciones, o parte de esas conversaciones, el secretario del Cardenal, que murió no hace mucho tiempo atrás. Y el secretario del Cardenal lo que le dijo a la persona que es mi fuente, que es Juan Gabriel Valdés, el embajador de Chile en Estados Unidos, es que Aylwin le dijo antes de la conversación, antes de que llegara Allende a la conversación,
le dijo que esto ya no tenía vuelta, porque él no estaba mandatado para llegar a un acuerdo. Por tanto, la versión que se entrega en ese libro de que fue más bien Allende el que no quiso buscar un acuerdo, una versión que no coincide, por lo menos con esta fuente. Yo creo que además hay que agregar en esto que la idea del golpe era una idea que rondaba antes, incluso antes de que el gobierno del presidente Allende se instalara. Tomen nota ustedes lo que ocurrió fue el 70, antes de la definición en el Congreso Pleno, la segunda vuelta chilena, fue el secuestro del general Allende, el secuestro del comandante en jefe del ejército, el secuestro del general Schneider, que terminó finalmente con la muerte del general Schneider. Y ahí había una tentativa de desestabilización antes de que el gobierno comenzara a hacer nada. Todavía no se había instalado, todavía no estaba ni siquiera elegido en esta segunda vuelta parlamentaria Allende como presidente de Chile. Pero mi punto es de que el golpe hasta último minuto se pudo haber evitado, pero que hubo por tanto una decisión de avanzar hacia el golpe. Una tercera definición. Yo creo que los 17 años de dictadura militar marcaron de manera muy, muy determinante el devenir de este país. Hay un historiador que es Isaac Deutscher que hace una distinción, yo no sé si hoy día sigue siendo muy pertinente en la ciencia política, pero es la distinción entre las dictaduras realizadoras y las dictaduras como inútiles. Un buen ejemplo de una dictadura completamente inútil es la dictadura argentina. Una dictadura que destruyó la institucionalidad argentina, llevó a Argentina a una guerra que la perdió en la forma como se sabe, no hizo ningún cambio trascendental. El caso de Chile es distinto. Yo creo que hay que reconocer que el periodo de la dictadura militar corresponde a su vez a un periodo de una revolución en el campo económico muy, muy profunda. Es una revolución capitalista muy profunda, una transformación sustancial del orden económico y social del país. Está la modernización del campo y hay, por lo demás, también un cambio muy importante en las mentalidades de este país. Un país que tenía rasgos de comunitarismo pasó a ser un país en donde el esfuerzo individual, la mentalidad, la primacía de lo individual por sobre lo colectivo pasó a ser un rasgo muy determinante. Creo que esa es una tercera definición importante. Una cuarta tiene que ver con el presidente, mi opinión sobre el presidente Allende. Yo creo que él es un producto típico de la historia republicana y parlamentaria de este país. Creo que fue un demócrata consecuente, como lo decía recientemente, que intentó hasta el último minuto resolver a través de la democracia la crisis de la democracia, a través del plebiscito, de un plebiscito que se había completamente perdido de antemano. Desde ese punto de vista es bien importante en ese capítulo, que por lo menos que el único que yo conozco de este libro que se va a presentar el 11 de julio, si no me equivoco, el reconocimiento que hace Elwin, en el sentido de que el golpe es un gran fracaso del Partido Demócrata Cristiano, porque siendo un partido, como él lo define, un partido revolucionario que quería transformar las estructuras capitalistas de este país, terminó sobrepasado por los acontecimientos y imposibilitado de facilitar o hacer posible una salida política a la crisis que vivía el país. Pero yo quisiera en esto insistir mucho en la consistencia, en la consecuencia democrática del presidente Allende. Y última definición respecto de Augusto Pinochet. Yo creo que fue un general muy astuto, fue un gran traidor, que se subió muy a última hora, eso también está bastante establecido en la historia, se subió muy a última hora al golpe que estaba siendo preparado por otros, y él justificó la crueldad, la violencia que tuvo el golpe sobre la base de decir que aquí había una guerra. Ese fue siempre su argumento, de que aquí había una guerra. Yo quiero decirles, creo que soy de las pocas personas que tuvo ocasión de poder decirle delante de él, en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional el año 91, que en verdad en Chile no había habido guerra y que por último, la guerra también tiene reglas. Y una regla de la guerra es que los muertos se entierran, no hay la desaparición, es algo que está completamente fuera de las normas de la guerra. Y esas normas tampoco fueron respetadas en el caso de Chile. En este sentido, y con esto termino estas definiciones para entrar al tema de la izquierda, encuentro que
es bien impresionante la paradoja que hay en la historia. Allende, que en verdad fracasó en su esfuerzo de transformar a Chile por la vía chilena al socialismo, que fue un fracaso, hoy día tiene un tremendo lugar en la historia no solamente de Chile, latinoamericana. Vean lo que ha acabado, bien impresionante, ¿eh? La decisión que se tomó en la OEA de reconocer a Allende como un gran demócrata, y eso por parte de gobiernos que incluso son de orientación bastante alejada de la izquierda. Yo digo, el contraste que hay entre la figura de Allende y el contraste con la figura de Pinochet, que Pinochet por el contrario fue alguien que tuvo éxito en transformar el país, pero que terminó finalmente en el más bajo fondo de la historia. Hay dos destinos completamente distintos desde el punto de vista de lo que la forma como la historia está recogiendo la trayectoria de uno y otro. Pero yo quiero ir al tema que está planteado, que es el tema de la izquierda en la Unidad Popular. Es como de buen tono, y uno podría sacarse fácil la pregunta diciendo, mire, la verdad es que aquí las responsabilidades son compartidas, que cada cual hizo su aporte al colapso de la democracia. Y eso, claro, uno lo puede presentar como un juicio objetivo, magnánime, ecuánime. Yo la verdad es que creo que es un expediente un poco simple para despacharse el problema. Yo creo que es cierto que aquí no está nadie libre de culpa. El punto es que las responsabilidades, creo yo, que son profundamente distintas. Hay víctimas y hay victimarios. Hay, por cierto, también, como dijo el presidente Piñera en su momento, hay cómplices pasivos. Hay una diferencia bien crucial entre los graves errores, a los cuales yo me voy a referir, que cometió el gobierno de la Unidad Popular, y los graves horrores que tuvieron lugar en tiempos de dictadura. Los hechos son conocidos en este plano. No voy a hacer la lista de todo lo que son los atentados, sobre la violación a los derechos humanos. Yo me detengo en un solo punto, el tema de la desaparición como forma de acción política. En el caso de Chile son un poco más de 1000 los desaparecidos. Hay todavía familias que todavía continúan buscando a los suyos. Es por lo demás una política que está poniendo en práctica, no sé con qué éxito, este gobierno de continuar buscando el destino de los desaparecidos. Esto, si ustedes se interrogan, y aquí en un país que es muy mayoritariamente cristiano, este es un tema que es muy crucial, que es muy delicado. El tema de enterrar a los muertos tiene que ver con crear las condiciones para el juicio final, para un momento muy importante para los creyentes. Entonces, el hecho de la desaparición rompe con principios que son muy fundamentales y que yo creo que enturbian de manera muy grave todavía la convivencia. En eso leí por ahí, me pareció que una reflexión bien lúcida. Esta puede ser una diferencia muy importante entre el quiebre del 73 y la guerra civil del 91. En la guerra civil del 91 murió mucha más gente, pero murieron en una guerra. Y no hay desaparecidos. Es una diferencia muy fundamental con la situación actual. Ahora, todo esto no exime de un juicio muy severo respecto a la actuación de la izquierda durante este periodo. Y a eso voy. Yo creo que las responsabilidades de la izquierda son de gran envergadura. Ahí hay toda una discusión que ha planteado don Daniel Mansuy, que dice, bueno, ¿esto es más bien derrota o más bien fracaso? La verdad es que son las dos cosas. Hay derrota y también hay fracaso. ¿Cuáles son como las principales responsabilidades de la izquierda y de la Unidad Popular en esto? La primera, y a mi juicio más fundamental, intentar un proceso de transformación profunda sin contar con una mayoría que lo respaldara. Yo creo que predominó en la izquierda algo que le leía a un buen amigo mío, un compañero de curso mío, un psiquiatra bien conocido, Leon Cohen, que dijo, en ese periodo lo que predominaba era una mirada ensoñada respecto del futuro, pero sin ver el presente.
hay como una especie de falla geológica en el proceso de la unidad popular. A mí me parece que la izquierda, esto visto retrospectivamente, la izquierda debió pactar con el centro, Allende debió pactar con Tomisch. Existía objetivamente la posibilidad de acordar un programa de transformaciones profundas y desde ese punto de vista creo que se dio prueba de mucho sectarismo y de una gran falta de lucidez. Incluido, siempre se dice que los comunistas eran los más lúcidos en todo este proceso y es bastante cierto en muchos aspectos. Pero en este aspecto no. Don Lucio Corbalán, que era alguien muy inteligente, en su momento cuando se planteó esta discusión, tuvo una frase muy famosa que tuvo, respecto a la cual tuvo posteriormente que dar muchas explicaciones. Dijo, con Tomisch ni a misa. Con Tomisch ni a misa. En consecuencia que él haya salido tercero, pero haya levantado un programa de transformaciones profundas que tenía muchos puntos en común con el programa de la Unidad Popular. En eso retomo ahí lo que dije creo que hace un momento, que es muy significativo el reconocimiento de Elwin a que el golpe fue la más grande de las derrotas sufridas por el propio Partido Demócrata Cristiano, que era, según él, un partido revolucionario, que buscaba también la sustitución de las estructuras capitalistas, pero que finalmente se vio sobrepasado. Ese me parece a mí que es un primer punto fundamental en una visión crítica del comportamiento de la izquierda en esa época. No entender que un programa de transformaciones profundas, de reformas estructurales, requiere de un apoyo muy mayoritario por parte de la sociedad chilena que nunca existió. Segunda cuestión tiene que ver con la política económica que se puso en práctica, un aspecto muy fundamental del conjunto de la política. La política de reactivación se llama la política de reactivación por el consumo. Era una política que lo único que pudo generar fue una bonanza efímera, fue la bonanza del año 71, pero no era en absoluto sostenible en el tiempo. A poco andar vino el desabastecimiento, las serias distorsiones en la estructura de precios relativos, el mercado negro, la hiperinflación. Era una política que no tenía sustento en la inversión y su única racionalidad, y esto es un tema que es delicado, la única racionalidad de esa política era una racionalidad de corto plazo, de generar una relación de fuerza en un corto plazo, pero que no tenía posibilidad de sostenerse en el tiempo. Encontré por ahí, murió hace poco tiempo, un gran sociólogo de izquierda, Alain Touraine. Y él en sus notas sobre Chile califica esta política económica como una política de populismo autoritario que distribuía sin producir. Creo que es un segundo aspecto muy importante para entender lo que ocurrió. Porque esto, claro, que uno puede parecer un poco técnico, la verdad es que produjo una situación de polarización que hacía muy difícil la vida cotidiana. Para cualquier producto, para cualquier empresario, las distorsiones de precios relativos eran un obstáculo mayor a cualquier actividad productiva. Un ejemplo que se daba, el saco de cemento, el envoltorio del cemento era más caro que el contenido del cemento, por la distorsión de precios relativos. Para una señora que no estaba en la Junta de Abastecimiento y Precios del barrio, que era la que distribuía los productos de la canasta básica, que tenía... para esa persona la vida se le hacía bastante insufrible y por tanto entonces fue también radicalizando sus posiciones respecto del gobierno. Yo creo que es cierto desde el punto de vista de la izquierda un hecho duro y difícil de reconocer, pero yo creo que hay que asumir que el golpe de septiembre tuvo apoyo popular. Producto justamente de estas condiciones, no fue la sonada militar de un grupo completamente al margen de la sociedad chilena. O sea, habían condiciones objetivas, condiciones subjetivas que favorecieron el desarrollo del golpe. Quizás hay muchos que estuvieron con el golpe que ese mismo día en la noche ya comenzaron a desembarcarse, cuando vieron lo que había ocurrido, cuando vieron el bombardeo de la Moneda, la apertura del Estadio Nacional, las formas de represión que se ejercieron a partir del 11 mismo. Pero lo cierto es que el golpe tuvo un respaldo popular importante. Yo dije,
Mi primera afirmación, un proceso de reformas que no contó con un apoyo mayoritario. En segundo lugar, una política económica que no era sostenible. Tercera cuestión, un desconocimiento completo y absoluto del escenario internacional prevaleciente en ese momento. Era un escenario internacional que estaba caracterizado por una aguda guerra fría. Eran condiciones muy, muy desfavorables para un proceso de cambio, que particularmente un proceso de cambio que se emparentara con la Revolución Cubana. Eso evidentemente que iba a confrontarse particularmente con los Estados Unidos. Desde ese punto de vista, la visita de Fidel Castro a Chile, prácticamente un mes en Chile, fue un despropósito completo, porque estableció una vinculación muy estrecha entre el proceso chileno y el proceso cubano. Era evidente que para Estados Unidos eso significaba un desafío mayor, y desde ese punto de vista, creo que un error gravísimo por parte de la Unidad Popular fue el tema de las expropiaciones de las empresas norteamericanas sin indemnización. Conozco un poco los entretelones de esas discusiones, y lo que los americanos en algún momento decían, que ellos podían entender que un país expropiara a compañías norteamericanas, pero en la medida en que eso se hiciera sobre la base de cumplir con ciertos principios, y básicamente con un principio de una indemnización correcta, podría ser aceptable. Lo que no podía aceptar Estados Unidos era la expropiación de compañías norteamericanas sin indemnización. En el caso de Chile nunca se dijo sin indemnización. Se hizo, la verdad es que era una interpretación que en su momento se consideró inteligente. Yo creo que la verdad que fue un gravísimo error, que era decir que Chile iba a pagar la indemnización correspondiente, pero sobre la base de lo que se llamaba la doctrina de las utilidades, eran las utilidades excesivas. Entonces lo que hizo el gobierno de Chile, calculó la utilidad excesiva y le dijo a la ITT, mire, nosotros le vamos a pagar, no sé, 1 millón, 2 millones de dólares. Era un recurso finalmente para no pagar la indemnización, cuestión que en Estados Unidos era completamente inaceptable. Yo creo que ahí hay un tercer tema que fue un grave error. Pero, y es quizá esto lo más controversial desde el punto de vista de la izquierda, lo que yo voy a decirles a continuación. Yo creo que, y este es como mi cuarto tema, habían ambigüedades importantes también en el ámbito de la izquierda respecto de la consistencia democrática. Este no era un tema, ojo, no es un tema principalmente del Partido Comunista, es un tema más bien del MIR, es un tema más bien del Partido Socialista. El Partido Socialista, no se olviden que en el año 67 levantó la tesis de la vía armada en el Congreso de Chillán. Era una decisión bien poco consistente, porque junto con definir la lucha armada como la vía de acceso al poder, eligió a Aniceto Rodríguez, un senador de la República, como secretario general del Partido Socialista. No era exactamente la persona más indicada como para conducir un proceso de lucha armada en Chile. Pero, interrogándose sobre este tema de la consistencia democrática de la izquierda chilena, yo creo que uno puede identificar, o por lo menos yo identifico varios elementos como para justificar esta afirmación. Primero, ya me juicio probablemente el más grave, era la desvalorización de la democracia. O sea, en esa época se hablaba no de la democracia, se hablaba de la democracia burguesa. Y era como una manera también, un cierto ninguneo de la democracia, una cierta desvalorización de la democracia. Y eso era una práctica bastante extendida en la izquierda. Los principales partidos de la izquierda chilena, el Partido Socialista y el Partido Comunista, ¿no?, se reclamaban ambos del marxismo-leninismo, ¿no?, que tiene como una figura central desde el punto de vista de la acción política la dictadura del proletariado, que no es exactamente algo que sea compatible con un sistema democrático. El Partido Comunista, Lucio Corvalán en particular, era un personaje que tenía una manera muy folclórica de hablar. Entonces, cuando él lo que decía respecto de esto, decía, mire, esto la verdad es que este es un tren. Este es un tren que va a Puerto Montt. Pero algunos se bajan antes. Entonces, hay algunos que decían, la verdad es que se bajan o los bajan antes. Entonces era esta idea, en el fondo, de los compañeros de ruta,
compañeros de ruta que si no tenían boleto comprado para el destino final, podían tener una suerte también que era dudosa. El destino final en el caso de Lucio Corbalán era el socialismo, entonces los que no iban hasta el socialismo llegaban hasta cierta parte y ahí podían quedar votados en el camino. Otra idea que también prevalecía en esa época, que era una idea también bastante extendida, era la idea que había que hacer que los cambios fueran irreversibles. O sea, en democracia la verdad es que los cambios no son irreversibles. Se pueden, según los juegos de mayoría y minoría, se pueden alterar, pueden generarse situaciones distintas. Había también de moda una distinción que era bien amenazadora, que era la distinción entre acceder al gobierno y acceder al poder. Entonces muchos decían, mira, accedemos al gobierno, pero tenemos que acceder al poder. Y acceder al poder también yo creo que era algo que estaba más bien reñido con la idea de un sistema propiamente democrático. Estaba también la amenaza, una cierta bravata, yo creo que era una bravata más bien provocadora, pero que se esgrimía y que se iba a responder a la violencia reaccionaria con la violencia revolucionaria. Yo en esto tengo incluso también una reflexión crítica sobre el propio presidente Allende. El presidente Allende, que digamos las cosas como son, y esto es un punto bien importante de toda esta historia, terminó estrictamente solo. El día 11 de septiembre terminó solo. Ustedes han leído, hay un famoso diálogo, es como un diálogo como a las 11 de la mañana, de Hernán del Canto, que es su ministro del Interior, que fue como emisario del Partido Socialista a decirle, presidente, nosotros venimos a ponernos a disposición y díganos qué es lo que tenemos que hacer. Y Allende le dice, mire, es bien raro que ustedes vengan hoy día a decirme qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tienen que hacer, en consecuencia de que nunca antes lo hicieron. Ahora asuman ustedes su responsabilidad. Eso lo dijo 2 o 3 horas antes de suicidarse. Yo la crítica que hago de Allende es la siguiente, que cuando, y lo vi, fui testigo de eso, cuando a Allende se le decía que era un reformista, no le gustaba. Él, yo creo que era absolutamente, rigurosamente un reformista, pero que en vez de mostrar, cuando se lo interpelaba de esa manera, en vez de mostrar un cierto complejo de revolucionario, no tenía las condiciones como para haber dicho, mire, soy reformista y qué, ya haber asumido las consecuencias de eso. Este está como en el meollo también de todo este drama. Y una de las explicaciones que da Erwin, que yo creo que tiene cierto fundamento, es que finalmente Allende le da mucho susto, tenía mucho miedo de terminar rompiendo su coalición y rompiendo con una parte de lo suyo. Desde ese punto de vista yo creo que hay que entender que la trayectoria de Allende, el comportamiento de Allende como producto también de las circunstancias de esa época. Son los años 60, es la Revolución Cubana, es la tricontinental, toda la descolonización de los países de África, el tiempo de los condenados de la tierra, el tiempo de las OLAS. La OLAS fue una organización latinoamericana de solidaridad que se constituyó en América Latina, de la cual yo creo que Allende fue presidente, y que estaba como muy vinculada con la lucha armada en algunos de los... Estaba vinculada con las guerrillas en América Latina. Pero eso no opta a que desde el punto de vista del comportamiento práctico, yo creo que algo que uno puede reivindicar con mucha fuerza es la consistencia democrática del presidente Allende. Termino con una reflexión sobre el presente, sobre cómo cada sector ha asimilado esta historia trágica. Yo personalmente soy parte de un sector que ha hecho una autocrítica muy fuerte respecto de todo esto. Todo el proceso de renovación socialista que tuvo lugar durante los años, los 70, finales de los 70 y durante todos los 80, fue una revisión crítica muy implacable y muy dolorosa. Nos dividimos, nos confrontamos muy duramente entre nosotros. El Partido Socialista se dividió. Yo diría, y no exagero, que aprendimos a sangre y fuego el valor universal de la democracia y de los derechos humanos.
Yo creo que en las condiciones uno puede decir que a esta altura damos total garantía de que, puesto en circunstancias como las que se vivieron a finales de los 60, principios de los 70, no actuaríamos de la misma manera, que buscaríamos acuerdos, buscaríamos mayorías amplias para sacar adelante procesos de transformación profunda que este país requiere. Y creo que eso fue lo que mostramos también cuando fuimos gobierno. Y yo lo digo así con mucho respeto. Yo no estoy tan seguro de que haya exactamente simetría en ese comportamiento. A veces cuando uno escucha a algunos sobre estos temas que son difíciles, que son complejos, que son delicados, realmente uno siente que hay un sector de la sociedad chilena que, enfrentado a las mismas condiciones, finalmente como que volvería a actuar de la misma manera. Quizás son sectores restringidos, pero no son tan restringidos. A mí me tocó por lo demás acompañar ahí a Marta Lagos, que presentó un estudio sobre Chile bajo la sombra del general Pinochet, y la verdad es que es bien impresionante la fuerza del pinochetismo en la sociedad chilena. Esto fue un episodio el año pasado, no sé si ustedes se recordarán, un ex comandante en jefe de la Armada, el almirante Vergara, habló de que en Chile los enemigos no eran solamente enemigos externos, que hay un enemigo interno y que si era necesario saltar al abordaje había que volver a saltar al abordaje. Lo dijo el año pasado frente al almirante de la Maza. Y ahora, recientemente, a propósito del nunca más del almirante de la Maza, también salió un grupo de almirantes en retiro a decir que ellos no estaban de acuerdo con esa visión de las cosas. Entonces, yo siento que en esa falta de simetría hay como un obstáculo mayor a una reconciliación sincera en este país. Y espero que no sé, que estas discusiones, que esta confrontación de ideas, que podamos hacerla de manera civilizada, de manera franca, o sea, permita también que en Chile, y quizás con ocasión de la conmemoración de los 50 años, se puedan sentar las bases para una verdadera reconciliación, un compromiso sincero, por lo menos con el nunca más, y con una consecuencia y una consistencia democrática que yo creo que es fundamental para que nuestro país salga adelante. Ahí, llego hasta ahí. Muchas gracias, Carlos. ¿Abrimos la ronda de preguntas? Hola. Preséntame. Me llamo Manuel García. ¿Seguimos grabando o para cuándo? Ustedes quieran, no tengo problema. Pero, no sé si hacerme cargo, pero hablar un poco de esta falta de simetría de la cual usted señala que no ha existido derechamente en la derecha chilena. Que eso es Parte de la derecha chilena. la derecha chilena. Esa falta de simetría yo creo que parte en principio de una falsa premisa. Me quiero explicar un poco para poder hacer la pregunta. Esa falsa premisa inicia con precisamente una concepción de que la izquierda ha hecho una crítica, que efectivamente es una crítica que se constata precisamente en la concertación, que puede ser como el ejemplo directo de ese revisionismo que hace precisamente la izquierda chilena y en particular el Partido Socialista. Pero creo que porque es falsa en cierta manera, no quiero atribuir una cuestión integral, sino que una revisión que se hace de la figura particularmente de Allende. Me parece curioso que se le califique a Allende como un demócrata obsecuente. Consecuente, digo yo. ¿Por qué lo digo? Porque Allende, el principal sustento político de su coalición de la Unidad Popular era precisamente el Partido Socialista y el Partido Comunista, partidos derechamente declarados como marxista-leninistas y por lo tanto contrario a la democracia de la cual Allende se consideraba o se le considera con esta revisión futura, particularmente de la nueva generación de la izquierda, como un demócrata consecuente. Con lo cual creo que cerrado por diversas cuestiones, pero hay hechos que lo constatan, precisamente la relación que tuvo con Cuba, con la Unión Soviética y derechamente con la tesis guevarista que predominó en América Latina, donde él no solamente no manifestó un rechazo a la tesis guevarista, sino que él, cuando se criticaba de que no era lo suficientemente revolucionario, y precisamente un poco usted lo recoge cuando habla de que él se incomodaba cuando le decían reformista, él decía que precisamente su reformismo institucional era precisamente compatible, de hecho, con la tesis guevarista.
Entonces, calificar a Allende de un demócrata consecuente me parece que es cerrado por lo que y de no serlo así, nos daría a entender que Allende o era, que no creo que lo haya sido, un ignorante, porque no entendía precisamente la doctrina que él promovía, que era precisamente el marxismo-leninismo, o derechamente fue un revolucionario cuya revolución fracasó por un actuar que para mucha gente puede ser justo, precisamente a las Fuerzas Armadas y de orden. Entonces, me parece que ese revisionismo también tiene que hacerse la acotación de que hay mucha gente que de un sector distinto a la izquierda chilena cree que no es una visión netamente justa y por lo tanto no tiene por qué sentirse aludida precisamente a hacer ese revisionismo porque entiende que las consideraciones no son tal. Entonces me gustaría poder saber en base a qué fundamento y compatibilidad con eso uno puede calificar a Allende como un demócrata consecuente. Mira, a ver, varias cosas. Primero, la relación de Allende con su partido era una relación siempre compleja. No es por casualidad que en la designación del candidato presidencial del Partido Socialista, el año 69, Allende no tuvo la mayoría. Hubieron más votos, hubieron más abstenciones que votos a favor de Allende. Eso es como lo primero. Lo segundo es lo que yo decía, termina solo. Yo no sé si está publicado, la leí ayer, me la mandaron, es una carta de la secretaria del presidente Allende, de Miriam Contreras, la Payita, a la hija de Allende, después del golpe, donde entre otras cosas informa de la decisión que tomó el Partido Socialista respecto del planteamiento de Allende sobre convocar a plebiscito. O sea, yo creo que la idea de convocar a plebiscito es una demostración de consistencia democrática. Era evidente que un plebiscito de ese tipo, convocado en esas condiciones, se iba a perder. Era evidente. Estaban los resultados de la elección de abril. Si bien la Unidad Popular había mantenido un 43%, la oposición había sacado el 57%. Por tanto, entonces no había ninguna duda de que ese plebiscito se perdía y lo que estaba buscando Allende era una salida democrática, que significaba que él tenía que renunciar al poder. Hacía referencia al tema del Partido Socialista, y ahí es una carta, ¿no? O es una comunicación del subsecretario general del Partido Socialista, que era Adonis Sepúlveda, que dice que el Partido Socialista no está de acuerdo ni con el plebiscito, ni con lo que Allende les pide. Allende le pide al Partido Socialista, le dice, si ustedes no están de acuerdo, déjenme decidir a mí. Y el Partido Socialista le dice, mire, no estamos de acuerdo con el plebiscito, tampoco estamos de acuerdo con lo que usted decida. Entonces, todo esto para decirte que la relación de Allende con el Partido Socialista es una relación extremadamente compleja. ¿Qué es lo que él decía? Él decía que iba a llegar al socialismo por vías distintas. Yo creo que es una cosa bastante discutible, porque las vías condicionan también el resultado final del proceso. Pero lo que a mí me parece que es rigurosamente exacto es que a Allende no se le puede hacer ningún reproche desde el punto de vista de las decisiones que él tomó respecto de su consistencia democrática. Hasta el último minuto buscando resolver la crisis de la democracia a través de la democracia. Y terminar finalmente quedándose solo. Lo mismo que hace, lo mismo el día del golpe. El día del golpe no llama a resistir. No llama a la gente a ir a la moneda. Entonces, a mí me parece que es importante establecer una diferencia entre la consistencia democrática, la consecuencia democrática de Allende, con las ambigüedades de la izquierda. Si tú me dices las ambigüedades de la izquierda, sin lugar a dudas. Yo te hice ahí un relato de las cuestiones que me parece que demuestran las ambigüedades de la izquierda en eso. Yo creo que ahí no hay punto de discusión, a mi juicio tampoco. Pero la consistencia democrática de Allende es interesante también. Lean ahí en el capítulo este que se publica sobre la conversación de Elwin con Allende. Elwin le dice,
que aquí sus partidos quieren la dictadura del proletariado. Y él le dice, eso está recogido textual de Elwin, dice, Allende les dice, mientras yo sea presidente de Chile no hay dictadura del proletariado en Chile. Buenas, gracias por la exposición. Tengo una pregunta bastante corta, pero espero pueda profundizar un poco en la respuesta. Y es la siguiente, ¿cuál es su valoración personal o el mérito que usted le asigna a la declaración de inconstitucionalidad del gobierno del presidente? El Congreso de la Cámara de Diputados. De la Cámara. No, yo creo que fue efectivamente una declaración que creó las condiciones, institucionales. Era un pronunciamiento institucional que habilitaba de alguna forma a las Fuerzas Armadas a intervenir. Particularmente en relación con la discusión sobre el carácter democrático. Está el tema, por eso mismo, yo creo que es cierto el argumento de esa declaración, que la declaración es lo que se llama un proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados, una manifestación de voluntad de la Cámara de Diputados. Se hizo además siendo presidente, creo que Eduardo Cerda era presidente de la Cámara de Diputados en ese momento. Y dijo que el gobierno se había puesto fuera de la legalidad, eso es lo que dice la declaración. Ahora, yo creo que como contraargumento respecto de eso, está la decisión, porque el argumento que daba el Congreso es que no se quería promulgar la reforma de las 3 áreas. Si no me equivoco, esa era la explicación que daba el Congreso para la Cámara de Diputados, para formular ese proyecto de acuerdo. Y lo que Allende está finalmente disponible para hacer, que fue lo que intentó y que no resultó, era hacer un plebiscito sobre el tema. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que esa fue una declaración que habilitó a las Fuerzas Armadas para intervenir, pero ojo, lo que decía esa declaración, si no me estoy haciendo bien memoria, lo que decía esa declaración es que se había quebrantado, creo que esa es la expresión, se había quebrantado la institucionalidad chilena. Pero lo que hizo el golpe no fue reponerla, lo que hizo el golpe fue terminar de destruirla. Carlos, buenos días. Alejandro Tello, soy encargado del archivo de la Fundación. Quería plantearle 2 preguntas. Una es acerca de... ¿Tienen mucho archivo? ¿Tienen archivo que tengan que ver así con estos temas, cosas que...? De la época sí, hay sobre todo de prensa. Bueno, Jaime guardó muchas cosas, sobre todo asociadas, por ejemplo, los recortes de prensa que él usaba después para lo que hablaban a esta hora se improvisa, ese tipo de cosas. Sí, hay bastante en ese aspecto, por lo menos a lo que el año 73 respecta. Quería plantearle 2 preguntas. Una, tomando lo que usted decía, tuvimos hace un par de días atrás a Óscar Guillermo Carretón aquí también hablándonos. Estuvo hablando también acerca del tema del plebiscito, nos señaló que la noche del 11, según las fuentes que él tenía a través de Orlando Letelier, el Partido Socialista, como que al final había accedido a regañadientes a este plebiscito. La pregunta era, pero yo también nos comentaba acerca de que había, sin especificar bien, quién dentro de los partidos de la Unidad Popular, gente que viendo ya que el golpe era algo que en algún momento iba a suceder, ya había ocurrido el tanquetazo, de hecho hoy día justamente son los 50 años Del tanquetazo, el 29 de junio. Algunos decían con bastante optimismo que si venía la nueva intentona la iban a superar, o sea, se iban a imponer sobre eso. Mi primera pregunta es acerca, bueno, usted participaba del MIR, pero dentro del MIR no pertenecía propiamente a la Unidad Popular, pero dentro del MIR y de las otras facciones de la Unidad Popular, ¿cuál era el horizonte? Usted decía que justamente eran una agrupación que está enfocada hacia el futuro. ¿Cuál era efectivamente el horizonte que esperaban, no sé, hasta el año 76, que era el término constitucional del gobierno de Allende? ¿Qué esperaban cumplir de ahí al 76? ¿Cómo veían, cómo imaginaban al país de ahí al 76? Eso por una parte, preguntarle. Y la otra en concreto, acerca de la posición del MIR. Precisamente después del tanquetazo, el MIR, bueno, y eso está registrado en Punto Final,
toma una posición en donde derechamente llama que tiene que empezar una dictadura obrera en la práctica. De hecho, el llamado que hace Allende el día del tanquetazo, que también quizás sería interesante preguntar cuál es su parecer al respecto, porque es cierto que Allende el 11 no llama al pueblo a resistir, pero el día del tanquetazo sí los llama a tomarse todas las fábricas, que la CUT también hace el mismo llamado, y dice, y si es necesario, aunque yo no creo, armas tendrá el pueblo, dice. ¿Qué produce ese cambio ahí entre lo que dice Allende el tanquetazo el 29 de junio a lo que... ¿Qué pasa en esos 3 meses que llegan a que Allende tenga una reacción también tan distinta para enfrentar una intentona y para enfrentar la segunda? A ver, mira, yo te respondo a él sobre lo que yo más directamente conozco, que es sobre el tema del MIR. O sea, no por nada. Nos pasamos años en una discusión muy dura entre nosotros, pues yo tengo una visión muy crítica de lo que fue el planteamiento del MIR de esa época. Es una historia que a esta altura a nadie le interesa demasiado, pero te puedo contar lo siguiente, que curiosamente dentro del MIR ya a partir del 72 había una discusión bastante seria al interior por parte de un grupo de personas que veíamos que las cosas se deterioraban. El MIR tenía un centro de gravedad muy importante en Concepción. Y en Concepción como que el golpe fue antes. No sé si ustedes se recordarán, ahí los que conocen la historia, ustedes son todos muy jóvenes, pero en Concepción hubo una especie como de asamblea popular en el año 72. Y esa asamblea popular fue fuertemente reprimida por el ejército. Entonces, la dirigencia del MIR en Concepción ya habían tomado conciencia de cómo las cosas venían. Y eran muy críticos de la dirección nacional del MIR. Yo quiero decirles, yo y otros compartíamos esa visión. Desde ese punto de vista estábamos completamente a la derecha del partido, de una buena parte del Partido Socialista, que no entendía esto. Entonces, yo frente a tu pregunta, yo creo que efectivamente dentro de la izquierda, el horizonte que había era el horizonte del socialismo. Y el horizonte del socialismo, si uno lo entendía a la luz de una visión marxista-leninista, no era un horizonte democrático. Eso hay que decirlo derechamente. Y no es por nada que todo el proceso de debate al interior de la izquierda en los 70 y los 80, o sea, el centro de esa discusión es la revalorización de la democracia. Y es justamente la idea de que no es posible sustentar ningún tipo de proyecto político sin contemplar o sin pasar por una afirmación de la democracia como un valor trascendente y no como una cuestión utilitaria. Y por tanto entonces romper definitivamente con esta idea de que hay democracia proletaria y hay democracia burguesa. Eso respecto del MIR. Y respecto al presidente Allende, yo no sé, yo creo que él, lo traté de decir, creo que él también era parte de sus circunstancias, era parte también de una época, tenía una vinculación estrecha con la Revolución Cubana, pero eso no hacía de él un guerrillero. O sea, él podía ir, acuérdense también, como presidente del Senado, fue a rescatar a los guerrilleros que venían, a los sobrevivientes de la guerrilla del Che en Bolivia, los fue a rescatar al norte de Chile. Entonces era parte de ese proceso, pero finalmente si uno se atiene a su comportamiento práctico, a su trayectoria, fue ministro, fue diputado, fue senador y fue presidente de la República. O sea, era el más típico producto del parlamentarismo chileno. Entonces, ahora era parte, hablaba de la revolución, pero yo creo que él era rigurosamente un reformista, no era un revolucionario. Y así murió. A ver, yo creo que, bueno, muchas gracias por tu exposición y por tu claridad en las posiciones. Tengo la impresión que ha quedado suficientemente claro cuál es el punto de tensión de la fundación o de quienes te han preguntado y están Allende, ¿no? En la figura del presidente Allende. Yo escuchándote veo el reflejo de algo que nos ha ocurrido durante estos últimos años, al menos que yo tengo memoria del retorno a la democracia, que hemos construido memoria, harta memoria. Y la memoria tiene más que historia, digamos, porque cuando tengo la impresión al haberte escuchado de
interpretar, de hacer una hermenéutica, ¿cierto? Una exégesis respecto de las intenciones del presidente, de no tener tanta claridad entre las diferencias de horizontes del propio presidente en su momento y quienes lo acompañaban. Y eso ha sido una tónica que ha marcado, digamos, los discursos de las izquierdas. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto, sin perjuicio que es importante la memoria, ¿no? Por supuesto, pero la memoria no es historia, la memoria está construida desde subjetividad, y yo cuando te escucho aquí veo harta memoria, veo subjetividad. Mi pregunta es, y eso también lo he visto como una tónica en las izquierdas, digamos, y en quienes hablan del presidente Allende, pero está cargada de ciertas contradicciones como las que se han puesto aquí, digamos, ¿no? O militarizar el gabinete, o ser cuestionado por Contraloría, por el Congreso, por la Corte Suprema. Lo del plebiscito también es parte de la memoria, con todo respeto, porque yo me puedo hacer una pregunta abstracta de cómo un presidente, no olvidémonos de Allende, quiero instalar la pregunta nada más de, bueno, por cómo yo puedo tener hoy día garantía, sin haber sido público lo del plebiscito oficial, de que la Unidad Popular, ni siquiera el presidente o quienes rodeaban, iban a respetar un resultado de un plebiscito. ¿Por qué yo tengo que hoy día definir, o sea, cualquiera de nosotros decir, ¿sabe qué? El plebiscito de la solución. ¿Qué garantías teníamos? De que incluso aunque el plebiscito es cierto que se hubiese garantizado que no nos hubiésemos enfrentado, ¿sí? O que el plebiscito realmente iba a ser, con todos los cuestionamientos que hay. Entonces mi pregunta es esta. ¿Hasta dónde esa carga de memoria, incluso por las cicatrices biográficas que tú viviste y que cada una de las otras personas que han sido actores también, que hemos invitado, u otras personas que han participado, que participan del debate público todavía y que fueron actores y que sufrieron atrocidades o que las vieron y las padecieron, está cargado de eso, digamos. En el fondo es, ¿por qué no nos abrimos a un escrutinio? Porque tú dijiste en un momento, no, al principio con esto terminó, las credenciales democráticas, no sí, pero las credenciales democráticas están establecidas, algo así, ¿no? Eso está establecido. En la medida que ese es el nudo de tensión, ¿hasta dónde tú crees que ese nudo de tensión o ese cierre, ese establecimiento respecto a la figura de Allende, ese congelamiento en la memoria, que lo petrifica, digamos, y lo vuelve estatua, impide que salgamos de esto que tú dices que todavía es un tema candente, no sé si lo dijiste así, digamos, pero una tragedia. Una herida abierta que no cierra. Mira, no, probablemente esta discusión va a seguir. Yo tengo harto susto de cómo puede evolucionar esta discusión en el curso de las próximas semanas, que termine una discusión súper polarizada y que la conmemoración de los 50 pudiera no aportar mucho a un cierre, a una vuelta de página, y que más bien abra como un nuevo libro en donde nos pasemos otra cantidad importante de años confrontándonos en esto. Yo no soy historiador, ¿ya? Ahora me he metido mucho en esto, ¿eh? He tratado de entender y aportar también, no solamente con sentimientos, con reflexiones, sino que tratar de producir o ir a las fuentes de hechos, de los hechos más concretos. Y desde ese punto de vista, o sea, yo creo que prácticamente no hay objeciones serias al comportamiento democrático de Allende. O sea, él fue presidente después de haber participado en cuánta elección hubo. Recuerden ustedes que ganó la elección del 70 habiendo sido candidato 3 veces antes. Fue el 52, el 58 y el 64. Derrotas duras, la del 58 y la del 64, pero nunca se le pasó. Yo nunca escuché de Allende un desconocimiento del resultado electoral. Hubieron las elecciones de abril del 73. La Confederación Democrática, se llama la CODE, sacó el 56-57% de los votos. Bajo un gobierno de la Unidad Popular se contaron los votos, y se contaron bien los votos. Ahí ocurrió, sí, y ese también es un hecho de la causa, que al no obtener la Confederación Democrática, la alianza entre la derecha y la democracia cristiana, los 2/3 del Parlamento,
se impidió por esa vía la destitución legal de Allende. Si la derecha, si la CODE hubiera obtenido los 2/3 del Parlamento, habría estado en condiciones de destituirlo, pero no lo destituyó. Bueno, retrospectivamente uno podría haber pensado, en el fondo habría sido mejor que hubiera tenido los 2/3 y hubiera destituido legalmente. Nos habríamos evitado el golpe. Pero bueno, eso no ocurrió así. Entonces, yo creo que el único argumento que he visto, uno que ha hecho Genaro Reagada, diciendo de que Allende se situó en la ilegalidad cuando no promulgó la reforma constitucional aprobada por el Congreso. Hay una discusión sobre ese punto, pero me parece a mí que Allende se reivindica cuando dice, mire, toma la decisión contra la voluntad de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, dice, mire, vamos a plebiscito, resolvamos este problema. Un dato interesante, yo por lo menos no lo conocía, en esta carta que cité, se dice que el Partido Comunista tampoco estaba de acuerdo con el plebiscito, pero que la solución que planteó el Partido Comunista, yo no la he escuchado nunca, no sé si a lo mejor por ignorancia, la solución que planteó el Partido Comunista era que era mejor acortar el periodo presidencial, pasar de 6 a cortarlo a 4 años. No lo había escuchado eso. Y lo del Partido Socialista es dramático. No estamos de acuerdo ni con el plebiscito, ni con que el presidente resuelva. Ya, el impasse total. Entonces, yo lo que te puedo responder frente a eso es que creo que la actitud de Allende es bien impecable. Léete este capítulo que yo creo que tiene problemas, el capítulo de la última conversación, el 15 de agosto, no sé si el 15 o el 17 de agosto, del presidente Allende con Elwin en la Casa del Cardenal, cuando Elwin le enrostra de que aquí se quiere ir a la dictadura del proletariado y él le dice, mientras sea presidente de la República, no. Entonces, yo creo que es bien importante establecer una diferencia entre el comportamiento de Allende y la ambigüedad y la inconsistencia de la izquierda en este plano. Inconsistencias que son las que nos llevaron a un profundo quiebre al interior de la izquierda durante un tiempo muy largo y a un sector, llamamos la renovación socialista, a reivindicar con mucha fuerza la idea de la democracia como un eje fundamental de cualquier proyecto político. Carlos, una duda en relación a lo que tú has señalado y al momento actual. Una de las causas de la derrota de la Unidad Popular es que trató de hacer transformaciones sin tener mayoría social y política. Y da la impresión de que uno ve un escenario similar hoy día. Entonces, la pregunta que te hago a ti, que eres generalmente bastante autocrítico, ¿qué similitudes ves entre esa Unidad Popular y la actual izquierda que nos lidera, particularmente el Frente Amplio? ¿Tú crees que han aprendido de los errores, han aprendido de lo que pasó o solo recuerdan el mito de Allende? Porque el presidente en su discurso, particularmente en el de Asunción, remite a discursos de Salvador Allende. Entonces, ¿tú crees que han aprendido algo esta nueva izquierda del Frente Amplio? A ver, yo no milito en el Frente Amplio, entonces, ¿qué es lo que puedo decirte? Mira, yo creo que, a ver, la creencia, o sea, el comportamiento democrático del presidente Boric a mí me parece que está fuera de duda. Además estamos en un cuadro distinto, en unas condiciones políticas completamente distintas. Y él va a tener que estar sometido a las reglas de la democracia, no tengo ninguna duda que va a seguir sometido a las reglas de la democracia con todos los costos que eso va a significar, para él. Yo la sensación que tengo es que un gobierno que salió elegido con un programa que buscaba transformaciones profundas va a terminar su periodo con un nivel de realización bajo, pequeño. Ellos se constituyeron de manera muy importante en una crítica muy, a mi juicio, injusta a los 30 años. Y a esta altura yo creo que lo mejor que le puede pasar a este gobierno
es ser más bien más de lo mismo, porque está con un severo riesgo de ser menos de lo mismo, con un nivel de realizaciones bajo. Y en relación con la otra parte de la pregunta, o sea, yo creo que todo este debate debiera ayudarlo a salir de una visión, a mi juicio, bastante idealizada de lo que fue el tiempo de la Unidad Popular. Yo creo que en el Frente Amplio lo que prima es una mirada un tanto mistificadora, ¿no? Un poco idealista de lo que ocurrió sin advertir las contradicciones que el proceso tuvo, que es lo que significa, lo que yo traté esquemáticamente de analizar con el desconocimiento del contexto internacional, una política económica completamente insostenible, un esfuerzo de transformación que no contaba con la mayoría y con inconsistencias también desde el punto de vista democrático. Creo que afortunadamente estamos en condiciones distintas. Creo que desde ese punto de vista el libro de Mansuy, que ha generado mucho debate, por lo menos en un cierto sector de la sociedad, tiene ese mérito de hacer frente a esta idea de cómo el mito de Allende, fundamentado mucho en el sacrificio del día 11, oscurece un análisis más objetivo de los acontecimientos. Yo encontré raro que el presidente de la República ande recomendando libros. No creo que sea función del presidente recomendar libros, pero no deja, o sea, yo creo que lo impactó mirar el libro y esa fue la razón por la cual también terminó citándolo. Y yo creo que les va a hacer bien mirar las cosas con más realismo, con más lucidez, cuáles fueron las tensiones de ese proceso y lo difícil que era vivirlo. Bien, pues. No sabía. Abusando un poco de tu tiempo, Carlos, Dale. ya que Marcelo te trajo un poco al presente, me gustaría escucharte si tienes algún diagnóstico de lo que puede suceder, digamos, en el proceso constitucional que ¿tú crees que va a llegar a buen puerto, interpelando masivamente, digamos, al apoyo de una nueva constitución o no? ¿Y cómo crees tú que eso, la izquierda frente amplista y el Partido Comunista van a digamos, si van a estar apoyando ese proceso, o hay ciertos bordes, digamos, líneas rojas, como les gusta decir hoy en día, digamos, que no van a querer aceptar, en definitiva? Y si esto finalmente también va a ayudar a dar vuelta a la página. Mira quién lo dice, digamos, el director de la Fundación de Guzmán, la Constitución tanto que se la atribuye a Guzmán, pero hoy en día, digamos, una Constitución que yo creo que ya dejó de alguna forma de estar vigente, digamos, porque el mismo Parlamento se la salta, digamos, y en fin, y a uno lo lleva, digamos, con una cuota de realismo, digamos, a decir, a lo mejor es mucho mejor que demos vuelta a la página, ¿no es cierto?, con una Constitución que nos interpele tal vez masivamente. Pero si vamos a tener una constitución que no, por angas o por mangas, digamos, no nos va a interpelar masivamente, vamos a seguir con este tema para adelante. Yo creo que es una muy buena pregunta y creo que tiene mucho que ver con todo esto que estamos discutiendo. Si la forma como se resuelva el plebiscito del 17 de diciembre. Yo creo lo siguiente. Uno, que están las condiciones como para que se proponga un texto que sea más bien procedimental, sea una constitución más bien de mínimos, que habilite para que la política pueda seguir su curso y que las cuestiones más controversiales se resuelvan no en la constitución, sino que queden en condiciones de ser resueltas sobre la base del libre juego democrático hacia adelante. Desde ese punto de vista es una constitución distinta de la actual, que tiene definiciones programáticas dentro, y por cierto una constitución muy distinta a la que propuso la Convención. Yo creo que si el Consejo Constitucional toma básicamente el borrador de los expertos, sin grandes modificaciones, ese es un texto que debiera aprobarse, no sé si de manera abrumadoramente mayoritaria, pero debiera aprobarse. Entre otras cosas, porque sería difícil pensar que un texto apoyado por el presidente Boric y por quien presumiblemente tiene hoy día las mejores chances de ser el futuro presidente de Chile, José Antonio Kats,
ambos los dos bregando por el apruebo, que terminan siendo derrotados. No deja de ser paradójico que terminen Boris con Kast empujando el apruebo. Boris ya dijo que él está por el borrador de los expertos. Y leí ayer, Kast dijo lo mismo ayer. Digo, los hombres de investigaciones ya no votaron. Dijo básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. O sea, si ese escenario, yo creo que si ese escenario se constituye, eso debería permitir que el apruebo gane. Y puede ser un aporte a la reconciliación de este país. Que tengamos una constitución producida en democracia, que no sea el programa de ningún sector, sino que habilite para que la política funcione. Mi duda es si José Antonio Kast va a poder ordenar a los suyos en ese proceso. Él tiene 22 de los 50 consejeros. Él tiene una situación que es compleja. Yo creo que si lo que se propone es un texto que sea aprobado, eso lo deja a él en una condición muy, muy expectante para ser el futuro presidente de Chile. Lo que yo creo que no le puede, lo que creo que por el contrario, podría hipotecar fuertemente sus chances que se proponga un texto que esté más cercano a sus convicciones, a las convicciones de los suyos, y que pudiera eventualmente ser rechazado. Porque el texto que se proponga va a ser básicamente el texto de Kast, si eres la mayoría. Él tiene la llave. Entonces, creo eso. Si a mí me preguntan hoy día cuál es lo más probable es que se proponga un texto que sea bastante parecido al borrador de los expertos, y que ese texto debiera el presidente promover su aprobación y también la oposición promover su aprobación. Ahora, si eso no ocurre y se termina con un texto que sea muy ideológico, un poco una especie de revancha respecto de la convención anterior, yo creo que hay un riesgo importante que ese texto pueda ser rechazado, porque yo a esta altura tengo el convencimiento, y creo que está relativamente bien establecido, que toda esa parte del electorado, los 4 o 5 millones que no votaban antes, que votan en virtud del voto obligatorio, son básicamente rechazistas. Entonces, si se les da un buen pretexto para rechazar, pueden ir el 17 de diciembre a rechazar. Creo eso. Ahora sí, Carlos, muchísimas gracias por tu exposición y por este diálogo democrático en el que enfrentaste todas las preguntas. Listo. Se agradece.